Nestorio, quien llegó a ser patriarca de Constantinopla y provenía de una familia persa judaizante, fue desterrado por hereje a los desiertos de Arabia. Fue así como el nestorianismo se esparció por Persia, Asia Central y China a través de la ruta de la seda, extendiéndose hasta la India. Nestorio decía que Jesús era solo un profeta. Mahoma nació en el clan Hashim de la tribu Quraysh, una agrupación de clanes árabes que históricamente habitaron y controlaron la ciudad de la Meca y su Kaaba. A la edad de 10 años, Mahoma conoció al monje nestoriano hereje Bahira, quien le dijo que él también podía ser profeta, y el sacerdote nestoriano Baraka, primo de Jadilla, una rica dueña de camellos, viuda que lo doblaba en edad, para quien Mahoma trabajaba como camellero, lo acogió y Baraka los casó. Así empezó Mahoma a propagar la sumisión o Islam, a pesar de que era analfabeta. Un grupo de judíos escribían todo lo que supuestamente les dictaba. Historiadores modernos aceptan que los árabes de Medina habían oído de sus conciudadanos judíos la venida del profeta. Abu Talib, tío de Mahoma, lo protegió de su otro tío, Abu Lahab, quien era enemigo de Mahoma por sus asaltos a las caravanas, y sus seguidores enfrentaron la persecución. Mahoma decía tener revelaciones. Por ejemplo, los eruditos islámicos creen que fue Ismael el elegido para ser sacrificado, no Isaac, porque el Corán así lo da a entender. Ismael creció y se fortaleció en el desierto de Parán, al sur de Canaán. Se casó con una egipcia, fundó Ismailia y fue padre de 12 príncipes. Tuvo además una hija que fue la esposa de Esaú, el hijo mayor de Isaac, que fue engañado por Jacob o Israel. Sus descendientes, los ismaelitas, se establecieron entre la frontera de Egipto y el Golfo Pérsico. El profeta Mahoma registró que Ismael fue la cabeza de su genealogía. Según el Islam, Ismael construyó con su padre Abraham la Meca, y en una de sus esquinas hay una reliquia que hace función de un betilo, meteorito que cayó de la luna, una piedra negra rodeada por un anillo de plata. Así que los peregrinos a la Meca y la Kaaba, los musulmanes en todo el mundo, rememoran las ofrendas del profeta Abraham e Ismael sacrificando ganado. Dice el Génesis 17:24, era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael, su hijo. Así que los musulmanes, 5 veces al día, recuerdan ese pasaje del primogénito y legítimo heredero de la promesa de Dios. Antes de Mahoma, la Kaaba servía como centro de culto para las distintas tribus beduinas politeístas preislámicas de toda la península arábiga. Una vez cada año lunar, las tribus beduinas peregrinaban a la Meca. Los líderes de la Meca ordenaron el asesinato de Mahoma. Abu Bakr, seguidor principal de Mahoma de 54 años, le dio como esposa a su hija de 6 años, Aisha. La Égira fue el viaje que realizaron el profeta y sus seguidores huyendo desde la Meca hasta Medina. Esto ocurrió en el año 622 del calendario juliano. Mahoma llegó a Medina como mediador invitado a resolver la disputa entre los Banu Aus y los Banu Khazraj. Finalmente lo hizo,
absorbiendo ambas facciones en su comunidad musulmana. Finalmente, Islam significa sumisión. Hacia el año 600 después de Cristo, los Quraysh eran comerciantes adinerados, socios de los judíos Banu Nadir, los más ricos de todas las tribus. Mahoma tenía un gran interés en atacar las caravanas Quraysh y saquear sus bienes. Esto condujo a que Mahoma eliminara los judíos de Medina y ya victorioso, Mahoma llevó a su ejército a sitiar la Meca y logró islamizar a sus oponentes que ahora lo aceptaron como el profeta. Y así se tomó la Meca sin oposición y casi todos sus habitantes se convirtieron al Islam, se sometieron. Posteriormente, el liderazgo de la comunidad musulmana pasó tradicionalmente a un miembro de los Quraysh, como fue el caso de los califatos Rashidun, Omeya, Abbasí y supuestamente los fatimíes. Mahoma intentó convencer a la población judía de Medina de que él era su profeta y se islamizaran. Esto lo llevó a cambiar la dirección de la oración islámica de Jerusalén a la Kaaba, en la Meca, y algún tiempo después a la expulsión de los Banu Kainuka y los Banu Nadir de Medina, torturados y asesinados por el mismo Mahoma. Eran varios miles. Después de una corta enfermedad, Mahoma falleció en el año 632 en la ciudad de Medina a la edad de 63 años. Su muerte es, según algunos, atribuida a una carne envenenada. Aisha se involucró en la propagación de su mensaje. Estuvo presente a través de los reinados de los 4 primeros califas. Su padre, Abu Bakr, se convirtió en el primer califa en suceder a Mahoma. Omar ibn, otro suegro de Mahoma, fue el segundo de los califas. Era el padre de la 4ª esposa de Mahoma, Hafsa. Omar murió asesinado el 3 de noviembre del 644 en la mezquita de Medina. Osman, yerno del profeta, fue el tercer califa, casado con Ruqayya, y a la muerte de ésta se casó con Kulthum, ambas hijas de Mahoma y Jadilla. Por lo tanto, también era cuñado del 4º califa, Ali, cuya propia esposa, Fátima, era la hija menor de Mahoma. Es considerado experto en conflictos, como se desprende de la forma como manejó las primeras colonias musulmanas, como Kufa y Basora, dirigiendo a los exaltados colonos árabes hacia nuevas campañas militares y expansiones. Esto no solo resultó en la resolución de los conflictos internos, sino que además expandió aún más el territorio del califato hasta el sur de España, hasta Sind y Pakistán por el oriente. También murió asesinado. Aisha se rebeló al 4º califa, Ali, yerno y primo hermano de Mahoma, quien estaba casado con Fátima, la hija del profeta, la menor. Ali fue primo y yerno del profeta y fue el 4º califa, así como el primer imán chiita, quienes afirman que el esposo de Fátima, Ali y sus descendientes son los verdaderos líderes del Islam por línea de sangre. Era el hijo de Abu Talib, el tío protector. El joven Ali fue criado por su primo Mahoma y fue uno de los primeros adoctrinados con sus enseñanzas. En el 622, Mahoma dio a su hija Fátima, hija del primer matrimonio con Jadilla, la viuda rica, luego tuvo otras 2 esposas, concubinas, a Ali en matrimonio y juró un pacto de hermandad con él. Es a través de Fátima que el linaje familiar de Mahoma ha sobrevivido hasta nuestros días. Ali apareció un día con otra mujer en su casa para serle infiel y ella, mientras estaba cocinando, metió la mano en una olla con agua hirviendo,
Fue tanto el dolor que sentía por su traición que ni siquiera se dio cuenta de que tenía la mano metida en la olla. De ahí viene el amuleto musulmán de la mano de Fátima o Hamza, símbolo de la infidelidad. Aisha participó en la denominada Batalla del Camello, dando discursos y exhortando a las tropas y dirigiendo batallas a lomos de un camello contra Ali. Esto ha suscitado guerras terribles entre los mahometanos. En el año 661, Ali también fue asesinado y sus partidarios reconocieron como su sucesor a su hijo, Hussein, quien fue asesinado en la batalla de Kerbala. Los suníes o sunitas, que son mayoría, no solo se basan en el Corán, sino también en la Sunna o en los dichos del profeta, guiados por Abu Bakr y Aisha. La expansión del Islam se hace según el principio de la guerra santa o yihad, que se toma del Corán para hacer reinar los derechos de Alá, defender el islamismo y expandirlo. Pronto caerían el imperio sasánida al norte de África y la península ibérica, incluyendo partes del imperio bizantino. También el influjo de los comerciantes en el Magreb y en África y las misiones en Filipinas.